Señoras y señores, y como les decíamos más temprano, nuevamente con técnicos, con profesionales, con médicos del INSI, el Instituto de Cardiología Intervencionista de Casa de Galicia. Hoy una vez más recibimos con enorme gusto a la doctora Carolina Artucio, que nos va a permitir conversar sobre la relación cáncer-corazón. Ella es cardióloga intervencionista del INSI y expresidenta del Comité de Cardiopatía en la mujer de la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Bienvenida, un gusto recibirte nuevamente. Buenas tardes, muchas gracias, un placer estar acá. Bien, estamos hablando de dos enfermedades que en el Uruguay realmente tienen una prevalencia muy importante, ¿no? Las enfermedades cardíacas y el cáncer. Sí, son las dos primeras causas de muerte. La causa cardiovascular, según los datos de la Comisión Honoraria de la Salud Cardiovascular, representaban 27% y el cáncer casi un 24, casi un 25%. Entonces, entre las dos enfermedades representan más de la mitad de la causa de muerte de los uruguayos. Uh-huh. ¿Podemos cruzar estas dos enfermedades y sacar algún tipo de conclusiones, doctora? Estas dos enfermedades, lo que está pasando ahora es que tanto los pacientes con cáncer, ya sea por el diagnóstico precoz, las cirugías y los tratamientos oncológicos tan agresivos, cada vez hay mayor, gracias a Dios, ¿no? Uh-huh. Supervivencia de estos pacientes, y por otra parte también a nivel cardiovascular, por la prevención primaria, diagnósticos con altas tecnologías, más la prevención secundaria, está sucediendo lo mismo. Entonces, cada vez tenemos más pacientes que tienen ambas enfermedades, o una de ellas, o una y sus factores de riesgo de la otra. Entonces estamos empezando a ver cada vez más los pacientes con interacción de ambas enfermedades. Por ejemplo, en Estados Unidos se calcula que en el 2014 habían como 14 millones de personas sobrevivientes tanto de cánceres infantiles y adultos. Y se calcula para el 2024 van a haber casi 20 millones de personas. ¿Cómo avanzado? Exactamente. Y con el proceso de envejecimiento, estas personas van adquiriendo los factores de riesgo de coronarios. Entonces está apareciendo una nueva disciplina que se llama cardiooncología, que en realidad siempre estuvo. Está bueno aclarar de que siempre estuvo. No, justamente antes de seguir con el tema de los pacientes, yo te iba a preguntar cuánto los condiciona a los médicos esto, en términos de, claro, de ver las dos realidades de los enfermos de una y otra. La cardiooncología siempre estuvo, y nosotros lo que veíamos como cardiólogo eran los efectos tóxicos de los pacientes tratados con quimioterapia, y algunas quimioterapias que tienen un efecto tóxico y que generan enfermedad del músculo cardíaco con una miocardiopatía e insuficiencia cardíaca. Pero lo que ahora hay lo que se llama un call for action a nivel mundial, porque no solamente tenemos esto que es, digamos, lo tradicional de la cardiooncología, sino que ahora nos estamos dando cuenta de que estamos teniendo un grupo de pacientes muy complejos, o por lo menos más complejos, que son aquellos pacientes que han tenido cáncer y que en la evolución, por el proceso de envejecimiento, tienen más chance, van a tener enfermedad coronaria, y hay algunos vías que son comunes para ambos. Por ejemplo, para hacerlo gráfico, el tabaquismo. Claro, el tabaquismo es un factor de riesgo para varios cánceres y también para enfermedad coronaria. ¿Y a esos pacientes los atiende un equipo o un especialista en cardiooncología? Bueno, por ahora no existe el especialista de cardiooncología. Uh-huh. Hay una corriente a nivel mundial que dice que sí, que debería haber un especialista de cardiooncología y formar parte del equipo multidisciplinario que trata a estos pacientes, y otros que dicen no, el cardiólogo tiene que estar preparado para tratar estos pacientes. Uh-huh. Entonces, digamos, eso yo creo que estamos sufriendo el cambio, y yo creo que en el fondo sí va a terminar habiendo, en este mundo de las subespecializaciones y especializaciones, va a haber un grupo de cardiólogos que, junto con los hematólogos y los oncólogos,
traten especialmente a este grupo de pacientes. Bien, volvamos entonces al paciente. Algo ya habías dicho, digamos, ¿cuáles son los problemas cardiovasculares concretos que pueden generar a partir de esos diferentes tratamientos contra el cáncer? Los problemas que pueden existir varían según el tipo de cáncer y el tipo de tratamiento. La más común es la que te dije, la disfunción ventricular, la insuficiencia cardíaca, pero también puede provocar hipertensión arterial, arritmias, pueden provocar también lo que nosotros nos dedicamos más, que es enfermedad coronaria. A mí me gusta mucho ejemplificar porque ayuda a ver. Comprender, sí. Por ejemplo, una mujer que tiene un cáncer de mama. No es lo mismo mama derecha que mama izquierda, pero mama izquierda, vamos a ver, no es lo mismo, ¿por qué? Porque no es lo mismo irradiar, le hacen la cirugía de mama y después la irradiación, ¿no? El tratamiento con radioterapia. No es lo mismo radiar a nivel derecho que izquierda. O una persona, un muchacho joven o muchacha joven que tenga un linfoma y que en el proceso de tratamiento se haga una radioterapia del tórax. El tratamiento con radioterapia produce calcificaciones y pueden producir calcificaciones, por ejemplo, a nivel valvular, y entonces termina un paciente que si no hubiera tenido eso, lo pudo haber tenido o no, pero de mucho mayor edad, precozmente tiene esta enfermedad. Uh-huh. O la mujer que termine con una enfermedad coronaria. Hace poquito traje este tema a la radio porque realmente me pasó hace poco tiempo una mujer de 54 años, 50, 52, 55, menos de 55 años, que uno a priori diría, bueno, infarto, menos de 55 años, tabaquista, ¿no? Porque 3 de cada 4 mujeres que infartan y tienen menos de 55 años es tabaquismo. Y el tabaquismo, ya de paso lo cuento, en la mujer menor de 50 años aumenta 13 veces el riesgo de tener un infarto. 13. No 2 ni 3, 13. Pues esta mujer, la historia de ella no era tabaquista, tenía otros factores de riesgo, pero hacía 7 años había tenido un cáncer de mama, la habían tratado, le habían hecho la cirugía, radioterapia, la mama izquierda, y a los 7 años comienza dolores, termina siendo un infarto. Como era del interior, la tratan con lo que se llama trombolíticos, que es una medicación muy poderosa para romper los coágulos, y después con una lo que se llama pues, la estrategia fármaco-invasiva, que es primero se hace el fármaco, después se traslada al paciente y termina en nuestro servicio haciéndole un cateterismo cardíaco. Y me encontré que tenía por un lado la arteria enferma, que era la del infarto, pero característicamente produce una calcificación a nivel de los orígenes de las arterias. Entonces no solamente tenía 54 años, enfermedad de esta arteria, sino que la otra, la coronaria izquierda, también tenía lesión ostial y terminó, digamos, más adelante. ¿Y 7 años atrás no la habían evaluado desde el punto de vista cardíaco o habían pensado las consecuencias que podía tener el tratamiento de radioterapia de la mama izquierda? Lo que pasa es que es el tratamiento. Claro. Vos para salvar la vida de una paciente que tiene cáncer es un tratamiento. Lo que sí ahora se sabe más es que no es lo mismo que la persona que tú tratas tenga o no tenga factores de riesgo. Se sabe que el tener factores de riesgo aumenta la probabilidad de tener complicaciones. Claro. ¿No? Sí se sabe hace mucho tiempo que la radioterapia produce calcificaciones a nivel de las válvulas y a nivel de las coronarias y en esa topografía especial, y por lo tanto acelera el proceso de aterosclerosis. Ahora lo que estamos también sabiendo es que aquellos pacientes con factores de riesgo coronario, que ya tenía varios, porque era diabética, era hipertensa, se sabe que la hipertensión es uno de los factores más importantes que aumenta la probabilidad de tener, digamos, de que progrese la enfermedad, la asociación, ¿no? Eso aumenta la probabilidad. Y en realidad lo importante, y que ya estamos acá en la radio y por eso me pareció interesante traer este tema, es que las personas que tienen factores de riesgo y tienen la desgracia, ¿no?, de tener un cáncer y la suerte de sobrevivir, ¿no?,
Y si tienen los factores de riesgo, es importante que los controlen, que hagan una correctísima prevención, que consulten a su médico y hagan un seguimiento. Porque yo después, interrogando a la señora, Claro. tenía dolores, que los interpretaba que le faltaba la mama, la cicatriz, ¿me entendés? ¿Se podía haber sabido antes? No Digo, sabemos. no tenemos la No, bola de pero- cristal, pero quizás si ella hubiera tenido la sospecha, estos dolores, en vez de que sean musculares y me tomo un Perifar, voy al médico y lo interpelo, le digo, ¿no será que tengo...? Claro, pero por ejemplo, si yo en el INSI me puedo hacer alguna, como hemos aprendido con muchos de tus colegas, puedo ir y hacerme el escáner de las clasificaciones, por ejemplo, que hemos contado los beneficios que tiene. Capaz que esta persona no se lo había hecho, y si se lo hubiera hecho unos años antes, podía por lo menos prevenir o tener alguna Y señal. bueno, y capaz que sí, y capaz que sí. Y sí, capaz que sí. Pero lo importante es, viste, si sos diabético, sos hipertenso. Lo otro que se ha visto es que los pacientes con cáncer, por las características de todo el tratamiento y demás, se transforman en personas más sedentarias, cambian la dieta. Sí, claro. Tanto es que ahora hay programas de rehabilitación, se llaman así, cardiooncológicos, Claro. en el cual se busca combatir el sedentarismo, porque se ha visto que quedan más sedentarios, Claro. adecuar nuevamente la dieta y un estricto control de los factores de Lo riesgo. que pasa es que hay unos tratamientos de cáncer, algunas quimioterapias que son muy invasivas, entonces, claro, muchas veces uno no está preparado para recibirla. Uno conoce gente que se ha tratado con quimioterapia y sale caminando del hospital, y otros que se internan 3 días porque no soportan la quimioterapia tan fuerte. Entonces, obviamente que hay un cambio en la vida de esas personas, naturalmente. Y esos Por eso, hábitos, claro. por Entonces, eso mismo. estar preparado para eso está bueno. Lo Este, que estás diciendo está muy bien. En el momento que se están en el tratamiento del cáncer, es lo único que vale. Exacto. ¿No? Acá estamos hablando de las personas que sobreviven, Ujú. ¿no? Que sobreviven y que después queda que, bueno, me pasó esto y como que ahí, sin darse cuenta, cambiaron sus rutinas o le vienen los factores de riesgo, Ujú. ¿no? Que hay, yo qué sé, por ejemplo, la hipertensión arterial está muy vinculada a la edad. Claro. A medida que vamos avanzando en la edad, aumenta la prevalencia. Y bueno, entonces hay que estar atento y controlarlos. Si pensamos en términos ideales, este tipo de pacientes deberían ser atendidos justamente por esos equipos multidisciplinarios para atender todos estos elementos. Ah, sí, sí, por supuesto. Siempre los resultados de cualquier tratamiento siempre es mejor, son superiores cuando uno los trata con equipos multidisciplinarios. Y esto es un ejemplo más. Hay pacientes que uno los debe tratar con equipos multidisciplinarios y bueno, el hematólogo, el oncólogo, el cardiólogo y en su momento, cuando estamos hablando de la rehabilitación, ahí ya debe entrar el licenciado en nutrición, Claro. el fisioterapeuta para la rehabilitación cardíaca. Sí. ¿Y qué elementos, ya dijiste algunos, pero en esa sobrevivencia al cáncer o de haber recibido tratamientos para el cáncer, qué tipo de atención especial, hablabas de superar el sedentarismo, el tema de la alimentación, son los elementos a tener en cuenta? ¿Algún otro tipo de elementos que tú creas que es conveniente atender por parte de esos pacientes sobrevivientes del cáncer para no tener consecuencias cardiológicas? Ser muy prolijos en todo lo que es los factores de riesgo coronarios, que nosotros ya hemos hablado acá varias veces, que es la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, la dislipemia, el sedentarismo. Después están los factores esos son los clásicos, digamos, ¿no? Después hay factores de riesgo que son más específicos, más frecuentes en la mujer, que ya el síndrome depresivo se considera un factor de riesgo, que a veces en los pacientes con cáncer lo tienen, los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, porque a veces el cáncer se da en personas que tienen otras cosas, ¿no?
Y por supuesto, todos los que son los específicos de la mujer, que están vinculados muchos al embarazo, ¿no? Si han tenido hipertensión en el embarazo, diabetes en el embarazo, aunque no sean diabéticos o no sean hipertensos, tienen mayor probabilidad. Por lo tanto, deben insistir en el cuidado. Ujú. Que a veces yo entiendo que sea muy, muy pesado, ¿no? Pensar después que uno tuvo eso, pensar en buscar la vida sana, pero vale la pena hacer un clic, ¿no? Y si por alguna razón durante el tratamiento oncológico lo mandaron a cardiólogo, esos controles no terminan con el tratamiento, cuando se terminó el tratamiento, sino que esos se deben continuar, porque hay algunas quimioterapias cardiotóxicas que pueden deteriorar, digamos, de manera aguda, pero también a largo plazo. Ujú. Entonces, antes que tengan síntomas, está bueno, con una ecografía, por ejemplo, uno puede hacer el diagnóstico de que hubo un deterioro y comenzar con el tratamiento fisiopatológico antes de que el deterioro sea mucho mayor y el daño irreversible. Ujú. Doctora, estaba pensando, por ejemplo, si alguien está siendo tratado justamente, dado que además por los números que dimos al comienzo de la cantidad de enfermos cardiológicos que hay en nuestro país, está siendo tratado justamente por enfermedades del corazón. Y en el medio de ese tratamiento, de todo ese trabajo, le detectan el cáncer. Bueno, eso es importante de que vea a su cardiólogo y se controle, porque también se sabe de que aquellos pacientes que tienen una enfermedad cardiológica tienen más chance de tener los efectos cardiotóxicos de las drogas, de la radioterapia o de lo que se le haga. Ujú. El síndrome coronario agudo, que es el episodio agudo que desestabiliza una placa de ateroma a nivel coronario y genera desde el ángulo inestable hasta el infarto, es un evento raro, como evento cardiotóxico, ¿no? Pero está descrito y existe, porque también hay drogas que producen desestabilización a nivel endotelial y también el paciente con cáncer tiene un estado protrombótico. Entonces, y ahí se transforma en una persona en un episodio, en un cuadro muy grave, porque Ujú. estás con un cáncer que estás en tratamiento con quimioterapia y Claro. en el medio de todo eso, o está por operarse, en el medio de todo eso, tiene un evento coronario agudo. Así que si tiene una enfermedad coronaria o si tiene una enfermedad cardiológica, ¿no? Y empieza con este proceso que es de tratamiento del cáncer, sí es bueno que vaya al cardiólogo a discutir un poquito qué es lo que le está pasando, porque el cardiólogo es posible que hable con el oncólogo y ponerse de acuerdo, a veces, de cómo seguir los controles y el tratamiento. Ujú. Me quedé pensando en lo que decías del tema de la mujer. Eh, Cuando uno habla con los integrantes que manejan, que están en la Comisión de la Salud Cardiovascular, mencionan que ha costado mucho que las mujeres dejen el hábito de fumar. No ha sido mucho más lento el dejar de fumar para las mujeres que para los hombres, hablando de factores de riesgo, ¿no? Sí, mira, está pasando eso, de que ha sido más lento. Se está viendo en las encuestas de adolescentes que los varones adolescentes fuman menos que las niñas o que las adolescentes. Después, porque ahí hay un factor de novelería, de sensualidad, ¿me entendés? De que el cigarrillo aparte disminuye el apetito, entonces es más fácil mantener el peso. Claro. Entonces, digo, eso va en contra, digamos, en contra del hábito, de tratar de que no exista el hábito tabáquico en las mujeres jóvenes. Este, y después, las mujeres que dejan, es más fácil, por la psiquis de la mujer, es más fácil que vuelvan a recaer Ujú. que el hombre. ¿Tá? Y a mí hay una cosa que siempre me dicen y la verdad que me molesta, y está bueno,
hablarlo un poquito ahora, porque siempre me deja pensando, cuando uno le dice a las muchachas jóvenes, deja de fumar, porque realmente es un factor de riesgo tremendo, no solo cardiovascular, también para el cáncer. Entonces, sin contar las enfermedades respiratorias, además, porque también tenés el EPOC. Claro. Entonces la respuesta es, de algo hay que morir. Entonces yo me las quedo mirando, le digo, sí, de algo hay que morir, pero a veces el camino es muy doloroso y es muy intrincado, porque si después tú tenés un cáncer o sos joven, tenés un infarto, vamos a lo nuestro, para no meterme en temas que... Sí. Tenés un infarto, demoraste en consultar porque nunca te imaginaste que esa edad la ibas a tener. Llegamos más tarde. Sí le reperfundimos la arteria, pero el deterioro que quedó en el músculo le lleva a que después, en vez de tener una vida plena y sana, tenga una vida con insuficiencia cardíaca, con más dolores y con un síndrome depresivo. No está bueno. Entonces a veces es difícil ese mensaje, pero para las personas que fuman, a veces hay que pensar en eso. ¿Cuál es el camino? Uh-huh. Digo, es una adicción, hay que pedir ayuda. Y no solo eso que decía lo doloroso que puede ser ese camino, y sino qué necesidad de acortarlo también. Sí, pero vos sabés que esa es la respuesta más común que me dicen, ¿no? Yo al final, digo, como no quiero caer ni como pesada ni nada, me trato de acordar a quién ya se lo dije a mis amigas y a la gente que... No, pero ahora lo estamos diciendo al aire, ¿sí? Y es muy importante, es muy importante. El Instituto de Cardiología Intervencionista de Casa Galicia justamente se dedica a todos estos temas que estamos hablando con la doctora Artucio, de diagnóstico, tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, incluye los servicios de hemodinamia, cardiología intervencionista, justamente que trata enfermedades del corazón, vasos sanguíneos mediante cateterismo cardíaco, imagenología. También está el Instituto de Diagnóstico y Terapéutica Endovascular. Así que todos estos servicios se pueden realizar y se pueden informar a través de la web del INSI, que es www.insi.uy, y también a través de su Facebook, y por consulta llamar al 2355 55 55, 2355 55 55. Doctora Carolina Artucio, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un gusto como siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Que pasen muy bien. Buenas tardes.